Ora, boa tarde a todos. Que tiene que ver con un enfoque unificado de la gestión de activos mediante SAP y BIM por parte de don Ignacio Moratalla Aguirre, que es director de, no sé si lo diré bien, de preventa de recursos y utilidades, que sí, energía, y experto en gestión de activos, y también, me encanta decirlo, también es certificado, director de proyectos certificado, PMP, con lo cual, digamos, compartimos también ese interés. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha tocado lo más difícil, con retraso, a última hora del día. Algo voy a tener que hacer yo aquí para que la gente mantenga la atención. Bueno, haré lo que pueda, Pues, si os parece, vamos a arrancar un poco, porque en teoría tengo 15 minutos. Antes que nada, lo que os quería mostrar un poco el ecosistema o el mapa de Ayesa, ¿no? Para que tengáis por lo menos una visión de contexto de todo. Ahora mismo, a día de hoy, somos entre las 5 compañías de consultorías en España, con una facturación ya por encima de 700 millones, empleados 12.500, aunque ya con la adquisición de otra compañía que tenemos reciente, sumamos 2.000 más y, bueno, esta sería nuestra implantación en todo el mundo, ¿no? Combinamos siempre potencialidades de ingeniería y de consultoría, que yo creo que es uno de los puntos quizá más relevantes que podamos indicar y que al final está también muy relacionado con este congreso, precisamente, ¿no? Vamos a centrar un poco al principio en esas capacidades combinadas de ingeniería y consultoría. Para ayudar un poquito al congreso también, he dejado las slides en portugués y, bueno, así hacemos una mezcla de ambos idiomas. ¿Qué queremos decir con oferta combinada de ingeniería? Yo cada vez más, y me lo vais a seguir escuchando muchísimo, los vasos comunicantes son absolutamente necesarios y cada vez veo en el desarrollo de los proyectos cómo lo que es la ingeniería, en este caso estoy particularizando el tema de BIM y la gestión de la información. ¿Qué implica todo eso dentro de una misma perspectiva a la hora de abordar las actividades? Nos estamos viendo y centrándonos en metodología de BIM muy relacionada con temas de ingeniería y aplicándola ya en proyectos donde vamos de la mano con equipos de consultoría de sistemas, donde se están viendo procesos end-to-end conjuntamente con el negocio y donde al final las historias de usuario o los planteamientos que se están haciendo desde el Product Owner estamos todos los equipos interconectados de una manera multidisciplinar. Y eso, afortunadamente, o es una de las ventajas que podemos tener nosotros desde el punto de vista de Ayesa a la hora de plantearlo, ¿no? Entonces, se abre ya el tema de cuando hablamos de BIM, la 19.650, estamos hablando de las mejores prácticas de la 55.001 y vemos que todo eso está totalmente unificado, ¿no? O por lo menos así lo estamos viendo. Queríamos aquí detallar el caso de Enel, en donde esta iniciativa que os he descrito se ha planteado y para compartirla con vosotros con ideas sobre todo también de ver esto, sacar unas lecciones aprendidas o ciertas réplicas en lo que podáis abordar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, dos famosas ruedas, ¿no? El Enterprise Asset Management y todo lo que concierne a la metodología de BIM, que al final BIM no deja de ser una metodología aplicada en la ingeniería. Como ya se comentó alguna vez, creo que lo comentó José Antonio, ¿no? Esto empezó en un ámbito, en una capa muy de arquitectura, pero cada vez se están metiendo más capas y se están metiendo mayor contenido de información en esos meta-assets y eso seguramente vaya más, porque ahora mismo tendremos variables de coste, tendremos otra serie de variables también y seguro medioambientales, huella de carbón. Todo lo que concierne a la organización relacionada con un activo debe estar ya presente cada vez más desde el punto inicial y, digamos, tener una perspectiva muy ambiciosa sobre un activo desde que se empieza a gestar, ¿no? Aquí tenemos todo esto que conlleva, ¿no? Porque estamos hablando de la cadena de suministro, la planificación del mantenimiento, estamos hablando también del core de, evidentemente, todo el ecosistema de ERP que rodea a una compañía y, por supuesto, la parte de monitorización, ¿no? Todo eso, al final, en este sistema de BIM,
Al final, el desarrollo de diseño, construcción, operación y continuación del ciclo de vida, al final todo eso van a estar totalmente interconectados en los proyectos en los que así se abordan, ¿no? Y ayuda a la unicidad del dato, a todo lo que se quiera plantear hasta llegar al gemelo digital y con una visión sobre todo tanto en tiempo real de información, de sensórica y de todos los componentes que llevan, ¿no? Abajo simplemente tendremos una muestra de los principales ecosistemas que pueden estar relacionados con los activos. Estamos hablando de que las problemáticas de los activos lineales no tienen nada que ver con los activos no lineales y cada uno tiene un enfoque concreto y específico, ¿no? Independientemente de las tecnologías. ¿Qué se planteó en este proyecto? Pues inicialmente el primer paso sobre todo fue plantear o implementar en una compañía como Enel a nivel mundial. Estamos hablando de 8 países, un ecosistema latinoamericano, italiano, Rumanía, España, con del orden de 1.900, casi 2.000 equipos y 767 elementos constructivos, soluciones constructivas. ¿Qué significaba todo esto? Significaba establecer unos equipos de trabajo donde los equipos de Ayesa estaban participando dentro del ámbito de esa estandarización, ¿de acuerdo?, con los diferentes responsables de ingeniería de todo el ecosistema, sobre todo hablando de proyectos de subestaciones o de centros de distribución, o sea, ahí se compaginaba aspectos de alta tensión con media tensión o postes de transformación, postes de transformación en intemperie, con el objeto de vamos a olvidarnos de que toda la ingeniería que se estaba planteando en una compañía se podía ir haciendo conforme se iban realizando las licitaciones, cada país ejercía su dinámica de trabajo como le convenía y ahora lo que se pretendía es vamos a establecer un patrón y a partir de ahí, teniendo en cuenta todas las características de los diferentes países, que son cada una específica en función del territorio, por ejemplo, o de los centros urbanos, y vamos a plantear y homogeneizar todas estas soluciones constructivas. De esa manera, unificamos especificaciones, tenemos al final una situación común donde tú tienes un catálogo de soluciones constructivas de aquellos activos que para ti son determinantes y el modo de hacer ya, desde luego, establece una línea de trabajo, pero siempre escuchando a todos los territorios, porque al final todo debe estar recogido en ese ecosistema. ¿Hacia dónde se llegó con todo esto? Aquí vemos unos ejemplos de soluciones finales. Esta en concreto se hizo, de hecho, con el equipo de ingeniería de Ayesa, no el de BIM, sino propiamente el de la parte industrial. Se hizo sobre las cabezas ese modelo en BIM ya como primer MVP en ese proyecto. Entonces, pensad que estamos haciendo la estandarización de todo lo que son los componentes, ¿de acuerdo?, y equipamientos. Estamos haciendo la obra real con el proyecto en sí, que fue desarrollándose en paralelo. Y, a su vez, también otros streams de trabajo con la consultoría por parte nuestra y con los equipos de BIM para desarrollar los sistemas de información que iban a cubrir el ciclo de vida de todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, un trabajo ambicioso, estratégico, por parte de Enel y un trabajo de 3 años. Aquí, ¿qué tenemos que mostrar? Pues tenemos por un lado lo que hemos hablado de estandarización. La estandarización afecta a los componentes y al catálogo de los equipamientos, pero también hay una parte de diseño y construcción, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a decir también cómo va a seguir el proceso de obra end-to-end, desde que se planifica hasta el final, con vistas a una operación y mantenimiento también. Entonces, estamos hablando de que había que meter también esa dinámica. La metodología BIM, que indica que debe ser algo abierto. Es una metodología que habla con todos los interlocutores que estén afectados aquí. ¿Eso qué implica? Que en un proceso de construcción desde la ingeniería hasta que lo tiene ya el cliente final, entra después el contratista. De tal manera que se introdujeron determinados contratistas claves dentro de todo este proceso, en concreto el ECNOR, y participó en todas estas acciones y propuso sus acciones de mejora. Enel, con esto,
evidentemente, al meter en el mundo BIM, la homologación con sus proveedores de equipamiento iba a dar un salto adicional, porque ya y el requisito que iba a tener en el momento de adquisición de algún equipamiento es asumir ya cierto, el OEM Model ya lo debería de tener ya bajo un concepto que enganche con BIM. Todo esto que implica que el proceso, con esa plataforma abierta, te permite que desde fase de licitación, que tú tienes unas especificaciones con un nivel de madurez de 300, el LOF, el famoso nivel de madurez, lo vayas enriqueciendo hasta llegar a la puesta en servicio, con un modelo ya de nivel 500. Entonces, bueno, en esta figura tenemos que primero pensar en un dominio de activos, o sea, ya el concepto de dónde está el activo lo vamos a considerar como un dominio. A partir de ahí vamos a tener unas soluciones constructivas, ¿de acuerdo?, que son las que he indicado antes, que son críticas o que son relevantes para hacer el seguimiento con el catálogo asociado de los equipamientos, y después tenemos determinados niveles que nos van a indicar los componentes y elementos accesorios. Hay elementos a lo mejor constructivos o ciertos apoyos, que eso evidentemente forman parte de la solución constructiva, pero no requieren el grado de atención que tiene, por ejemplo, un nivel de componente que está más pegado a lo que es la solución, porque el equipamiento ya, cuando tiene un número de referencias y un fabricante asociado, no es lo mismo que un componente que no tenga ese tipo de particularidad, ¿no? Entonces, se hizo todo este trabajo con toda esa información tipificada en los diferentes niveles, se estableció cómo dividir esa solución constructiva para tener después una traza en todo momento en esa fase de construcción, ¿de acuerdo? Aquí simplemente ver el despliegue, cómo se compone la solución constructiva, dividiéndola en diferentes partes, donde bueno, los elementos de protección, los seccionadores, el propio trafo, y la solución ya as-built. Este sería el modelo de las cabezas, este es el modelo serie real, donde llegas a un punto desde una visión que inicialmente partía en un PDF con unos planos que no tenías realmente posibilidad de vectorizarlo ni hacer nada, allá poder tener un acceso con una visión más amigable en 3D, pero que tienes acceso a todos los metadatos asociados a esos elementos. Entonces, bueno, las posibilidades y la apuesta que se hace con todo esto pues es bastante significativa. También hay otra pregunta. Muy bien, esto es para la nueva construcción. ¿Qué hago con mis elementos y mi base instalada? Que muchas son instalaciones que tienen ya muchísimos años y no se sabe un poco cuál es el planteamiento. Ahí la línea o estrategia va por otro lado. Se intenta hacer un levantamiento de nube de puntos de determinadas instalaciones. Todas aquellas que tengan una antigüedad menor hacen más esfuerzo por tipificarla porque es muchísimo más sencillo a lo mejor recuperar esa traza. Y hay otros elementos a lo mejor que no va a merecer la pena por la antigüedad, por la obsolescencia y porque posiblemente en un nuevo plan de renovación de activos ya no vaya a merecer la pena. Entonces, ese es trabajo y son líneas que van en paralelo, pero es la única manera de hacer una apuesta de reconversión, ¿no?, de todo lo que conlleva. Pasamos ahora a la parte tecnológica. Hemos hablado del tema de BIM, de esa visión asociada a metodología. Y ahora, bueno, ¿esto qué cambio más tenemos que hacer? Porque esto está relacionado con el activo, pero no nos olvidemos que al final la tecnología o la transformación digital es casi tan importante como lo que he comentado antes. ¿Cómo respaldo y le doy yo respuesta a todo lo que hay ahí si no tengo ese componente? Pues bueno, hay una estrategia clara que va de la mano de todo lo que he contado anteriormente, y es que si yo tengo una visión de una arquitectura de silos, ¿de acuerdo?, donde ahí cada uno tiene su tesoro que no quiere ni compartir ni pretende que esté, pues bueno, ahora resulta que tenemos que ir pensando en que voy a tener una capa de dominios, ¿de acuerdo? Un concepto de dominio que no está asociado ni con sistemas de información ni nada que se le parezca. Yo voy a hablar de un dominio de activos y ya estoy cambiando en la organización una visión de ver las cosas. Porque ya dice, bueno, ¿y qué sistema es el dominio activo? Y dice, no, yo te estoy hablando de que ahí están los activos y tengo un dominio de datos con un gran componente. Luego ya veremos eso cómo se desarrolla. Y si hay alguien responsable de esa parte, va a tener esos apellidos,
No va a cometer el error de buscar cuáles son los sistemas de información en los que está. Eso implica que yo voy a tener una capa desacoplada entre lo que son las soluciones de mi negocio, que yo al final voy a tener claramente mis procesos de negocio identificados sobre esas soluciones, pero dónde está la información y cómo yo la comparto, eso es lo que me permite pasar a esta situación de solidaridad con los datos y con la información. La responsabilidad va a estar en el dato. Yo voy a decir cómo lo comparto, pero lo tienes que brindar a la organización, ¿de acuerdo? Y todos tus procesos de negocios también, en esa capa de decoupling, yo voy a poder orquestar todos los procesos de negocio que yo vea adecuados, de tal manera que siempre hay que seguir al negocio en las necesidades y cómo se tienen que diseñar, pero para eso tienes que enfocar una plataforma o un paradigma que sea distinto al que hemos tenido hasta ahora, ¿de acuerdo? Y esta filosofía va también de la mano de que se sea agnóstico de las tecnologías en sí, es decir, tiene que haber un enfoque, independientemente de los fabricantes, marcas y tecnologías, que piensen siempre desde esta visión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente el dominio de activos, por ejemplo, no está definido solamente aquí en un papel, sino que es que en la organización, tanto de negocio como de sistema, se va a hablar de dominio de activos. Y eso va a tener una serie de visiones irresponsables que también va a ayudar a que se vea el activo de otra manera. Yo ya voy a hablar más de activos, no voy a hablar ya de otras cuestiones que antes nos perjudicaban. Y al final es así, ¿no? Yo creo que los silos son países, son fronteras, y resulta que ahora estamos hablando de dominios que son religiones, que son creencias, y que ya hay que cambiar la forma en la que se ve el mundo, porque ya no tengo ya esas barreras establecidas. Esta transparencia, aunque es muy compleja y no vamos a entrar tampoco en el detalle de todo ello, pero bueno, es un poco también ilustrativa de que independientemente de que sea SAP o no, como está relacionada con el caso de uso, evidentemente la voy a significar, ¿no? Al final, todos los componentes que vemos ahí a la izquierda, que hemos estado hablando antes de las soluciones constructivas, yo lo tengo reflejado en este producto, en concreto de SAP, con toda la jerarquía en determinadas aplicaciones o productos, subproductos que afecta al Project Intelligent Network, que digamos es la capa que facilita, o el módulo que facilita todo el proceso constructivo que hemos comentado antes, ¿no? Digamos que ese ciclo end-to-end que yo voy a tenerlo respaldado en esa información, que va a estar interconectada con la IN, que, digamos, tiene como peso fundamental el Common Data Environment, que lo que refleja es ese catálogo que hemos hablado antes y esa estandarización y esos equipamientos que al final van a formar parte de todo el ecosistema, pues va a tener una interrelación clara con cómo yo voy a diseñar un proyecto, ¿no? Ciertas especificaciones relacionadas con esos equipamientos, yo en las soluciones constructivas ya las tengo disponibles. ¿Y qué reseñaría yo más, aparte de todos el resto de sistemas de información o determinadas cuestiones que pueden estar relacionadas con el predictivo y demás? Que al final lo importante, aunque tenga esto recogido, lo importante o clave de esta diapositiva es lo que viene aquí en pequeño, que se llama SAP BTP, ¿no? Yo, aunque puedo trabajar con diferentes plataformas y puede haber personas de SAP o no de SAP, yo creo que el gran cambio, al margen de detractores o no que puedan tener las tecnologías, el gran cambio que ha permitido que SAP ya se vea con otros ojos es precisamente SAP BTP. Porque yo voy a poder decidir dentro de mi negocio, dentro de esa plataforma que yo he dicho que los procesos de negocio voy a tener, me va a permitir SAP BTP ofrecer esa opción para mí. Interconectar eso con otros ecosistemas de mi compañía que pueden estar en tiempo real, que pueden estar en MongoDB, en plataformas abiertas, porque cada negocio tiene una definición totalmente distinta. ¿De acuerdo? Pero esto me permite a mí que yo, si apuesto por algunas cuestiones de SAP relacionadas con un ERP y entro en un contexto de gestión de activos en SAP, yo puedo, con esta plataforma de aquí, darle otro enfoque sobre otras plataformas de esos mismos activos. Porque a lo mejor hay componentes de regulación
que tengo que gestionar y tiene una complejidad de negocio y no lo puedo abordar aquí. Entonces tengo que tener otras herramientas, ¿vale? Entonces yo esto, por la experiencia y por lo que hemos vivido en el proyecto, al final es un factor determinante en todos estos procesos si se aborda o no esta cuestión. Me voy a comer mucho tiempo y yo hablo mucho. Aquí os voy a indicar el proyecto este de la plataforma colaborativa. Ya lo he enunciado en alguna ocasión. Aquí lo que estamos reflejando que es esta plataforma de gestión de proyectos Leonardo, que me indica que el cliente va a definir mi proceso constructivo end-to-end. Desde que se crea un proyecto y yo tengo en fase de planificación cómo voy a enumerarlo o a licitarlo o a planificarlo, ya a partir de ahí yo puedo tener una primera foto y estimación de presupuesto en base a ese catálogo y de componentes que lo forman. O sea, ya tengo la posibilidad de tener toda esa información en un modelo muy primigenio. Después, a partir de ahí, yo puedo ir metiendo en ese elemento de ese proyecto constructivo cuáles son las actividades que están relacionadas con esa obra, ¿vale? Ya estoy poniendo información a compartir también con otros agentes que van a participar en ese proyecto. Llego después al modelo LOT 300 o LOT 350, ¿de acuerdo? Donde esa información que se va enriqueciendo cada vez más y va teniendo ya elementos y componentes más físicos. Pasaría a la fase de construcción, puesta en servicio y conclusión. Esos activos que están en curso, si lo tengo vinculados con SAP, evidentemente, después pasan ya a lo que son activos fijos, ¿de acuerdo? Ya tendría ya esa transformación, donde ya el activo toma otro papel, otra jerarquía y otro propósito. Y, por supuesto, el mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería un poco el ecosistema o el ciclo de vida y donde ya en una situación que parto ya con metodología y modelos BIM, ya puedo llegar al modelo digital totalmente, ¿de acuerdo? Ya ese camino y toda esa conceptualización que se hace te permite ya en una subestación plantear cuál sería el modelo de comportamiento de ese modelo digital. Este otro ejemplo está asociado también a lo que es la plataforma, pero sería al trabajo que se hace en campo sobre el tratamiento en líneas de media tensión, ¿de acuerdo? Digamos que aquí, ¿qué es lo que sucedía en concreto dentro de todo este trabajo? Que yo puedo partir según el tipo de avería o los trabajos y pedidos que ya tengo relacionados con ciertos contratistas, establecer a partir de ahí cuáles son los libros de materiales que se tienen que utilizar en esas intervenciones, la certificación que se hace con los trabajos por parte del contratista dentro de esta cadena y después la validación y certificación. Y en función de los casos ya establecer ya prefacturas y contabilizaciones económicas, ¿de acuerdo? Este modelo y en este trabajo sí que estuvo involucrado, por ejemplo, el ECNOR y en ese sentido nos damos cuenta de que al final se meten dentro de toda la cadena todo el que deba intervenir, ¿no? Son los dos casos y donde hacemos mención al tema de esas BTP. Aquí en este caso, partiendo de todo ese ecosistema, muchas de las fuentes de información que bebía este proceso de negocio podía venir de sistemas de topología, que estaban a lo mejor en GIS y tenían otra gestión, que no tenía ningún tipo de interrelación inicialmente con SAP, o con otros sistemas relacionados de AGP que tenía una componente a lo mejor de presupuestación o de otro tipo de elementos, ¿de acuerdo? Pero tienes ya una plataforma preparada para eso. Y bueno, this is the way I have spoken.